Buenas tardes, le damos la bienvenida a la Iglesia Cuadrangular de Huile, a nuestro estudio de Juan capítulo 12, y queremos pedirles, si nos está viendo, pues que comparta con sus amigos el mensaje, y que además, si nos está viendo en YouTube, pues que se suscriba al canal y que le dé clic a la campanita para que pueda recibir más mensajes de nosotros. Vamos a iniciar orando para luego iniciar nuestro paseo, nuestro viaje por el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Padre, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad, te damos gracias por este tiempo. Te presentamos, oh Dios, este tiempo, este estudio. Te pedimos, Señor, que sea de bendición para nuestra vida y para la vida de todos los que escuchan. Exáltate y glorifícate, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al capítulo 12 del Evangelio según Juan, según el apóstol Juan. Este Evangelio nos narra, este capítulo del Evangelio nos narra lo que es un día antes y lo que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y los primeros eventos de lo que normalmente se conoce como la Semana Santa. Y bueno, quizás en este estudio hay algunas cosas que al leerlas o al compartirlas, usted se asombre, pero quiero que siga conmigo la lectura. En el capítulo 11 ya vimos cómo Jesús sana a Lázaro, lo sana, lo resucita. Lázaro había muerto y Jesús viene y después de 4 días lo resucita. Entonces el capítulo 12 comienza diciendo: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Si usted cree que Jesús murió un viernes, el Viernes Santo, que llamamos, entonces esto ocurrió el día sábado. Si usted no cree eso y cree como yo que murió otro día, entonces esto ocurrió no el sábado, sino más bien el jueves de la semana anterior. Sigue diciendo: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Si recordará, si ha leído o si estuvo la semana pasada, se recordará que Juan hace cita diciendo que María fue la que ungió los pies de Jesús con perfume, y se refería a esta escena específicamente. Esta escena también es relatada en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio según Marcos, y Juan la coloca aquí un día antes de lo que normalmente se conoce como el Domingo de Ramos, que es el día antes de la entrada triunfal. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Así como Judas, existen muchas personas que están simplemente viendo por lo suyo, pero que no les interesa absolutamente nada con los demás, y que todas sus palabras, aunque las que parecen así como muy nobles, muy santas, no tienen nada que ver con santidad, sino con sus propios intereses. Es por eso que a veces hablamos de personas que
que parecen ser buenas, pero no lo son nada. Y es por eso que también hacemos mucho énfasis en que cuando nosotros no hacemos las cosas en Jesús, buscando a Jesús, queriendo agradar a Jesús, generalmente lo que estamos haciendo no agrada tampoco a Dios, porque lo estamos haciendo por nuestro propio agrado. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y Jesús lo que está diciendo es, yo voy a ser muerto. Los judíos preparaban a los muertos con una serie de especias, de aromas, y la muerte de Jesús iba a ser tan rápida, todo iba a ocurrir tan de repente, que no iban a tener tiempo para hacer la preparación. Entonces Jesús está diciendo que lo que hizo María equivale a esa preparación antes de la muerte. Sigue la palabra de Dios diciendo, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Yo voy a repetir algo que ya he dicho anteriormente. Una de las situaciones que tenemos con la religión es que la religión no soporta nada que no se encuadre en lo que ellos dicen. Y todo lo que no va de acuerdo con ellos, sea bueno, sea malo, sea verdadero, sea falso, ellos tienen que eliminarlo, ellos tienen que acabarlo. Aquí lo vemos en la forma más extrema, pero en algunas religiones, por ejemplo, te comulgan, te echan. Y yo no digo que no haya situaciones en las cuales es mejor que un grupo excluya a ciertas personas por ciertas cosas, pero no por las cosas que están bien, no porque yo quiero sostener mi posición religiosa y mantenerla por encima de todas las cosas. Y en este caso ellos querían matar a un inocente simplemente porque no se ajustaba, porque él era un estorbo a sus propósitos. Lázaro, ¿qué les había hecho a ellos? Jesús, ¿qué les había hecho a ellos? Absolutamente nada. A veces nos ocurre que nosotros estamos tan deseosos de que todo el mundo sea parte de nuestra religión que nos molestamos cuando otro grupo religioso está prosperando. Tenemos que tener cuidado porque lo único importante es que la gente busque a Dios, que la gente busque a Jesús. Y si hay otros grupos, Jesús lo dijo muy bien cuando los discípulos le dijeron, Señor, habían unos que echaban demonios en tu nombre y nosotros le dijimos que no porque no nos seguían. Jesús le dijo que no lo hicieran porque no había nadie que hiciera estas cosas en su nombre que después pudiera hablar mal de él. ¿Qué estaba diciendo? Dejen que todo aquel que quiera predicar de Cristo, predique de Cristo. Y no estén mandando a callar a la gente. Pablo decía, algunos predican por contienda, otros predican honestamente. Ya sea por contienda o que prediquen honestamente, de todas maneras están predicando a Cristo y yo me regocijo en eso. Debemos aprender de la postura del Señor Jesús y de la postura de Pablo y no estar peleándonos con la gente porque no nos siguen a nosotros o porque no hacen las cosas como nosotros queremos que las hagan. Sigue la palabra diciendo, al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, al Rey de Israel. Esta escena es una escena que ojalá hubiéramos podido verla nosotros, hubiéramos podido vivirla. Cuenta un arqueólogo, un historiador, que en la Pascua
había un ritual que prefiguraba la venida del Mesías. En este ritual, el sacerdote salía del templo por una puerta e iba a buscar el cordero que iban a sacrificar para la Pascua. Cuando este sacerdote, sumo sacerdote, salía, los otros sacerdotes hacían una fila, un caminito con palmas, y esperaban mientras él escogía al cordero que iba a ser sacrificado para la fiesta. Cuando él escogía el cordero correcto, que él sacaba el cordero, entonces gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto en alusión al Salmo 118. Y la gente salía con palmas y empezaba a gritar y empezaba a saltar y a gozarse de alegría, porque estaban prefigurando la venida del Mesías. Y cuando los sacerdotes escuchaban el grito, ellos empezaban a gritar y la gente gritaba y se formaba todo un alboroto para la Pascua. Entonces cuentan que cuando Jesús va a entrar a Israel, los discípulos comienzan a gritar justo en el momento en que el sacerdote, el sumo sacerdote, había salido a buscar al cordero. Los sacerdotes se confunden pensando que era el sumo sacerdote que venía y empiezan a gritar, y Jesús es el que viene entrando. Cuando los sacerdotes se dan cuenta, ya era tarde, la gente empezó a gritar y se cumplió este ritual en Jesús, prefigurando la venida. Entonces también está el asunto del grito de Hosana, que es un grito de victoria, pero es un grito como quien dice, como bienvenido el rey, o gloria al rey, una cosa así de victoria, de señalando que viene el rey. Y la gente está gritando y adorando a Jesús con este grito, prefigurando, y de hecho el que venía era el Mesías, estaba profetizado, estaba este grito, como lo vemos, sale en el Salmo 118, pero esto que estaba pasando ya estaba profetizado. Dice el versículo 14: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Eso aparece en el libro del profeta Zacarías, en capítulo 9, versículo 9. Y a partir de aquí empiezan a cumplirse una serie de profecías mesiánicas que estaban señaladas en la figura de Jesús. Ahora dice aquí: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Los discípulos no lo entendieron, pero cuando Jesucristo es glorificado, ellos recuerdan que esas cosas estaban escritas y empiezan a recordar todo lo que pasó, todo lo que aconteció, y recuerda que se cumplieron. Aquí cuando dice de que se las habían hecho, está diciendo, ellos recordaron y se dieron cuenta que estas cosas se habían cumplido en Jesús. Permítame hacer una pausa aquí, porque yo no me voy a cansar de insistir en la importancia de que saque tiempo, de que ore y estudie la Biblia, estudie la palabra de Dios, para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Los discípulos, a pesar de que habían caminado con Jesús, no estaban entendiendo los tiempos que ellos estaban viviendo. Pero nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Es importante que nosotros comprendamos qué es lo que está pasando, qué es lo que la Biblia enseña, qué es lo que la Biblia habla de estos tiempos. Es importante
que nosotros estemos cada día más apegados a la palabra, más entendidos de la palabra. Cada día salen cosas más raras y nosotros debemos entenderlas. Los discípulos tuvieron la oportunidad de verlas, de no entenderlas en un principio, pero tuvieron el tiempo de entenderlas. Pero nosotros no vamos a tener ese tiempo. Cuando se cumpla lo que se tiene que cumplir, se cumplió, ya. No hay otro asunto como de que Cristo va a volver, no, ya cuando viene, viene. Entonces es importante que el pueblo de Dios sea un pueblo entendido de lo que está escrito. Esfuércese y estudie lo que la palabra está diciendo. Y dice que la gente daba testimonio que estaba con él. O sea, la gente daba testimonio que con él estaba Lázaro, que había sido llamado de la muerte y resucitado de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Ahora, no debemos engañarnos. Nosotros somos fácilmente impresionables y muchas veces pensamos, bueno, había bastante gente. Es como ahora vemos grandes iglesias llenas de mucha gente y a veces pensamos, qué iglesia tan grande, pero mucha de esa gente no están allí porque realmente están siguiendo a Jesús. En este caso, dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Ellos venían simplemente, muchos de ellos venían simplemente para ver, o sea, ver qué pasó, ver a Lázaro que había resucitado a los muertos, pero no creían realmente en Jesús. Muchos de estos que están aquí, 5 días más adelante, iban a estar gritando, crucifícale, crucifícale. Entonces, nosotros tenemos que entender que entre el grupo de gente que están, por ejemplo, en las iglesias, nos vamos a encontrar un grupo de gente como esta, que no entiende, que lo único que le interesa es la curiosidad de vamos a ver qué pasó, vamos a ver qué sucedió, pero realmente no están siguiendo a Jesús como se debe. Que no le pase a usted, no sea de los curiosos. Si él tiene curiosidad es por estudiar la palabra, estudie la palabra y entienda lo que ella dice. Dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Aquí hay un comentario interesante porque los fariseos lo único que les interesaba era mantener sus sinagogas llenas de gente, que todos los judíos siguieran detrás de ellos, y les molestaba que la gente fuera detrás de Jesús. A ellos no les interesaba si Jesús hacía bien o hacía mal, a ellos no les interesaba si la gente le iba bien con Jesús o no, si traía la verdad o si era un mentiroso. A ellos no les interesaba eso, lo único que les interesaba era su religión. Pero es interesante que ellos dicen y que el mundo se va tras él. Entonces, esto es como una profecía, se puede decir. Ellos mismos están declarando lo que iba a ocurrir, que el mundo, incluyéndonos a nosotros, iba a seguir a Jesús. Es esto que ellos dicen se empezó a cumplir ese mismo día. Entonces, después que el apóstol Juan escribe esto, seguido, presten atención a lo que dice. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Lo interesante es que cuando a las fiestas subía mucha gente, muchos eran judíos, otros eran prosélitos, o sea, no judíos convertidos al judaísmo,
Y otros eran como estos, eran simpatizantes que venían a ver las fiestas, a pasar las fiestas porque les agradaba el judaísmo. Y son los primeros no judíos que se acercan para conocer a Jesús. Es como hablar de las primicias, como hablar de los primeros. En el ministerio de Jesús podemos ver, por ejemplo, al centurión o a la mujer sirofenicia, pero estos han venido especialmente a la fiesta. No se sabe por qué razón ellos se acercan a Jesús. Pueden haber varias razones de eso, pero ellos se acercan a la fiesta y piden ver a Jesús. Y Felipe, por ahí leí un comentario que decía que quizás la razón por la que se acercaron a Felipe es porque el nombre Felipe es un nombre griego. Pero Felipe no supo qué hacer, o sea, ellos le dijeron a Felipe, pero Felipe se quedó como que, ¿qué hago? Entonces Felipe, dice, fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés, que sí supo qué hacer, se fue con Felipe y se lo dijeron a Jesús. Andrés ya tenía, bueno, también Felipe, si recuerdan la repartición de los peces y los panes, Jesús pregunta a Felipe qué haremos y Felipe no supo qué hacer y Andrés aparece, aquí hay un niño con 5 panes y 2 peces. Es algo similar que ocurre acá. Parece que ellos no avanzaron mucho, por lo menos Felipe no había avanzado mucho, no había entendido que Jesús dijo inclusive en un momento, el que a mí viene yo no le echo fuera. Andrés parece que sí lo entendía y acerca a Jesús y le comenta. Entonces Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto era una señal. Ya los gentiles habían reconocido a Jesús. Ya los no judíos habían reconocido a Jesús. Entonces Jesús ve esto como una señal. Y luego dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Jesús está diciendo algo. Para poder llevar mucho fruto, yo necesito morir. Yo quiero que me acompañe un momentito a Isaías 53. En Isaías 53, está profetizado todo lo que Jesús padece. En el versículo dice, mas él abatido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagos fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Entonces, en este capítulo 53 vemos todo lo que es el proceso de que Jesús pasa, de la crucifixión y demás, detallado, bastante detallado. Entonces en el versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, cuando él haya puesto su vida, verá linaje. De eso es lo que está hablando acá
Juan, cuando Jesús dice que si el trigo no cae a tierra, no da fruto. El linaje de Jesús somos todos los que a través de los 2000 años casi hemos aceptado a Cristo como el Señor de nuestra vida, hemos entregado nuestra vida a Él. Eso es el fruto del que está hablando Jesús. Y Jesús ya había declarado allá en el capítulo 10 de Juan, diciendo que tengo otras ovejas que no son de este redil. Se refería a los que no son judíos. Entonces dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. La Biblia nos advierte muchas veces y de muchas maneras la importancia en que nosotros nos despojemos, nos desprendamos de las cosas del mundo para seguir al Señor. De que nosotros quitemos la mirada de las cosas del mundo, de las riquezas, de la fama y de todas las cosas que el mundo nos ofrece, y que vivamos para Dios. Y que cuando nosotros vivimos para Dios, entonces estamos guardando nuestra vida para vida eterna. Si alguno me sirve, dice el Señor Jesús, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. A veces perdemos de vista las cosas que son importantes. Lo más importante para cualquier persona en este mundo es realmente servir a Jesús, seguir a Jesús. Pero dice, si alguno me sirviere, sígame, y donde yo estuviere, o sea que Él va adelante. Él nos hace un llamado para ir a donde Él está, para que le sirvamos donde Él está. A veces nosotros a veces pensamos que bueno, vamos a un lugar y bueno, Dios me mandó allá, pero no estamos conscientes que Él está delante de nosotros en ese lugar. Jesús sigue diciendo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús era humano. Y como humano tenía sentimientos humanos. Aquí declara, está turbada mi alma. Está la lucha que vemos en el huerto de Getsemaní. Juan no nos muestra esa lucha en Getsemaní, pero aquí nos muestra en esta expresión la lucha de Jesús, la turbación de su alma, porque venía la muerte. Pero está la declaración, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Una de las cosas que he aprendido en mi vida es que la valentía no es no tener miedo. La valentía consiste en sobreponerse al miedo, sobreponerse a la turbación, a la inquietud, al temor de cualquier cosa. Y Jesús valientemente se dispone a obedecer al Padre, a pesar de que tenía cierta incomodidad con lo que tenía que hacer. Él sabía que después de eso iba a haber una victoria. Entonces, el Padre, como aparece en todos los momentos cruciales de la vida de Jesús, aparece en este momento hablando a Jesús, lo he glorificado y lo glorificaré. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Qué pasa? Hay un periodo en la historia del pueblo judío que teológicamente han llamado los 400 años de silencio. Son los años que comprenden entre que habló el profeta Malaquías hasta que vino Juan el Bautista. En esos 400 años de silencio dice que no hubo profeta del Señor que diera palabra. El pueblo de Israel había perdido la costumbre o el entendimiento de que Dios hablara directamente al hombre. Antes de eso habían profetas que decían palabra de Jehová, Jehová ha dicho, y un montón de expresiones que decían, he escuchado la voz de Dios. Dios hablaba directamente
a los hombres. Pero eso ya se había perdido y los judíos habían perdido esa sensibilidad de saber que Dios hablaba directamente al hombre. Entonces, esto ocurre para que la gente entienda que Dios sigue hablando. Cuando hay alguien que realmente está dispuesto a servir a Dios y a seguir a Dios, Dios habla. Si estamos dispuestos a escuchar y a seguir lo que Dios nos está mandando a hacer, Dios habla. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Una de las cosas interesantes es que los judíos de aquella época estaban esperando un Mesías conquistador. Por eso es que gritaban Hosana, el hijo de David, porque lo veían como un conquistador. Pero Jesús entró en una mula, en un burrito, y esto era más de un rey de paz que de un rey guerrero. Un rey guerrero hubiera entrado en un caballo, pero él entró en un burrito. Él era un rey de paz. Entonces había este asunto y ellos no podían entender cómo que el Mesías iba a morir. Si Jesús era el Mesías, ¿cómo era posible que fuera a morir? Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ellos entendían perfectamente que sea levantado se refería a que iba a ser crucificado. Entonces Jesús les dijo: aún un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Aquí hay algo interesante. Jesús es la luz. Él declara: yo soy la luz del mundo. Y el primer versículo, el 35, está diciendo: mientras yo estoy con ustedes, préstenme atención, crean en mí, para que no sean sorprendidos por las tinieblas. Las tinieblas, en este contexto, está hablando del engaño, de la mentira, de la falsedad y de la falta de entendimiento de la palabra de Dios. Porque si nosotros no entendemos la palabra de Dios, si nosotros no creemos en Jesús, no vamos a saber. La gente que anda por el mundo, por ejemplo, muchos de ellos no creen en el infierno, no creen que el infierno existe. Como están en tinieblas, no saben que van para el infierno. Pero el que anda en luz sabe a dónde va. Jesús no está caminando entre nosotros, pero dice el versículo 36: entre tanto que tenéis luz, creed en la luz. Mientras nosotros creemos en Jesús, estamos andando en la luz, para que seamos hijos de luz. El creer en Jesús es ser hijos de luz. Así como leímos hace un rato en Isaías, que cuando hubiere puesto su vida vería descendencia. Está hablando de que nosotros somos los hijos de Dios por adopción a través de la sangre de Cristo. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Aquí hay dos cosas interesantes. Cuando Jesús entró, de la manera que entró, estaba desafiando a los líderes religiosos que ya habían determinado matarlo. Él entra valientemente enfrente a todo el mundo, proclamando la gente quién era él. Pero aquí él se oculta. Se oculta porque todavía faltaba un poco más, todavía no era tiempo. Dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y todo esto tenía un propósito. Todo lo que está escrito se tiene que cumplir, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón,
para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo les sane. Hermanos, tenemos que entregar nuestro corazón a Dios. Este aquí, que yo les sane, se refiere a salvación. Nos sane del pecado, nos libre del pecado, nos limpie del pecado. A eso se refiere. Pero para eso tenemos que ver con los ojos, entender con el corazón y convertirnos. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y aquí está una advertencia. Tenga el corazón dispuesto. En las bienaventuranzas, Jesús dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Nosotros debemos estar dispuestos a pagar el precio de nuestra fe y no estar defendiendo el estar en ninguna institución humana, sino que debemos poner a Jesucristo por encima de todo. Terminando dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que cree en mí, esto es de la siguiente manera. Suponga que una madre manda a su hijo a la tienda y le dice al hijo: ve y dile a la señora de la tienda o al señor de la tienda que te fíe 1 libra de arroz, dile que yo te lo pagaré. Cuando el hijo llega a la tienda, si él conoce a la señora y conoce al hijo, y el hijo le dice mi mamá que le mande 1 libra de arroz, que ella se lo va a pagar después, él no le está creyendo al hijo, él está creyendo a la mamá que lo mandó. Jesús está diciendo: el Padre me mandó. Cuando ustedes me creen a mí, están creyendo a aquel que me mandó. Él me mandó para que ustedes puedan entender. Yo, la luz, vine a abrirle los ojos, vine para que ustedes salgan de la oscuridad y puedan entender. Yo, la luz, he venido al mundo. Todo aquel que cree en mí no permanecerá en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Si usted no oye las palabras, si usted no cree las palabras de Jesús, si no creemos las palabras de Jesús, ya estamos juzgados. Nosotros mismos nos enjuiciamos. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mientras rechazamos esa palabra, ya estamos nosotros mismos enjuiciados. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermano, hermana, amigo, amiga, yo quiero animarle a que usted se esfuerce y dedique tiempo a estudiar la palabra y a entenderla. La Biblia dice que Él da sabiduría al que se la pide. Pídale a Dios sabiduría, pídale a entender. Y Dios le va a ayudar a entender. Es importante que nosotros pongamos la mirada en lo que la palabra de Dios enseña y aprendamos, porque Dios dice que el Espíritu Santo nos enseñaría directamente. Usted me puede escuchar a mí hoy, puede aceptar o no lo que le estoy diciendo, pero lo importante es que usted escuche la voz del Espíritu Santo, que yo escuche la voz del Espíritu Santo, que nosotros escuchemos la voz del Espíritu Santo que nos está hablando.
Aquí tengo una pregunta, dice, ¿cuándo pasó Jesús? Cuando pasó Jesús también en el día en que se iba a sacrificar el cordero. Cuando pasó Jesús todavía no se iba a sacrificar el cordero. El día del sacrificio del cordero fue cuando Él fue crucificado. El día de la Pascua es que se sacrifica el cordero. Ese día que Él entra era el día que se escogía el cordero para el día del sacrificio, que era el día de la Pascua. Si hay algo importante en todo esto, es en que nosotros podamos escuchar a Jesús hablar y aceptar su palabra y vivir de acuerdo a ella. Así que le invito nuevamente, tome tiempo, dedique tiempo a estudiar la palabra del Señor, hágalo en oración, hágalo en ayuno, pase tiempo pidiéndole a Dios, Señor, muéstrame, ábreme los ojos, revélame, para que podamos comprender la importancia de todo lo que se está diciendo. En este capítulo que acabamos de ver, se marca la pauta, o se señala, o se pone como señal del momento del sacrificio, o del inicio de todos los eventos de sacrificio, la llegada de los griegos, que en cierta forma nos representan a todos nosotros que no somos de la nación judía, de Israel. Y nosotros hemos sido añadidos para ser salvos. Pero el requisito principal es creer en Jesús, creer en sus palabras y vivir de acuerdo a ellas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que sea de bendición, Señor, para la vida de cada uno de los que han escuchado. Y que nos ayude, Señor, a vivir de acuerdo a ello. Te pido por cada uno de mis hermanos que les dé, Señor, ese esfuerzo por buscar tu rostro, por perseverar en meditar en tu palabra, para que puedan entender, oh Dios, el camino que tú le has trazado, puedan escuchar tu voz. Glorifícate, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cerrar con oración. Pero antes vamos a leer la bendición sacerdotal. Reciba, hermano. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Señor, oramos para que tú extiendas tus manos, Señor, y nos ayudes en todo lo que estamos viviendo. Que tú traigas sanidad, Señor, a todos aquellos enfermos. Corta, Señor, ese espíritu de muerte. Sácalo, Señor, no solo de nuestro país, sino del mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te pedimos, Señor, oh Dios, que tú socorras a todo aquel que tiene necesidad, que en este país, Señor, no haya nadie, ninguna persona, Señor, que se acueste sin comer, sino que tú suplas, oh Dios, el alimento en cada casa. Oramos a ti y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote gracias. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Espero que nos podamos ver nuevamente el domingo. Recuerde, si nos está viendo por YouTube, suscríbase, toque la campanita. Y si está viendo por Facebook, comparta con sus amistades el mensaje. Dios le bendiga.